¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Leonardo Villegas. En esta oportunidad voy a presentar el tema referente a úlceras por presión. El primer concepto que tenemos que tener es sobre qué es una úlcera por presión, qué es una UPP. Esta va a ser una lesión de origen isquémico que se va a localizar en la piel y tejidos subyacentes donde va a haber una pérdida de sustancia cutánea. Como su propio nombre lo indica, esta va a ser producida por un mecanismo de presión prolongada o por fricción entre dos planos duros. En la imagen podemos apreciar entonces esta lesión, está formando como un cráter en regiones que van a ser de contacto entre protuberancias óseas y una superficie. En lo que respecta a la epidemiología de esta enfermedad, se estima que del 3 al 11% de los pacientes que ingresan en hospitales van a desarrollar la UPP. Cerca del 70% de estas se producen durante las primeras 2 semanas de hospitalización. Cuando vemos en el ambiente comunitario, en la comunidad, se cifra que el 1,7% va a pertenecer a aquellas edades comprendidas entre 55 y 69 años, mientras que los adultos de 70 a 75 años van a estar presentando en un 3,3%. En lo que son las residencias asistidas, casas de ancianos, asilos, lo que es la prevalencia de úlceras por presión va a oscilar en torno al 9,5% durante el primer mes de estancia y aumenta hasta un 20,4% a partir de los 2 primeros años. Los pacientes que tienen una úlcera por presión van a tener una mortalidad hospitalaria que va a rondar entre el 23 y el 27% y va a aumentar el riesgo de muerte, sobre todo en residencias asistidas, de un 2 a un 5 veces. El mejor cuidado de la UPP siempre va a ser la prevención. Siempre tenemos que tener a la cabeza de que la prevención es lo que se tiene que primar en lo que es el manejo de una UPP, ya que el 95% de estas van a ser evitables. Eh, Viendo la epidemiología, ahora tenemos que ver lo que es la fisiopatología, cómo es que se produce esta lesión. Se va a dar a consecuencia del aplazamiento tisular entre una prominencia ósea y la superficie externa que se da durante un periodo prolongado. Pero, ¿a qué me refiero con este aplazamiento? ¿Qué es esta presión? No es solo poner una superficie encima y eso ya es presión. Una presión se da a partir de lo que son los 32 milímetros de mercurio en la zona de apoyo. Y es a partir del rango de 50 a 60 milímetros de mercurio que se va a producir la isquemia localizada. Tenemos también que tener en cuenta que esta isquemia va a ser transitoria y reversible en un tiempo menor a 6 horas. Y cuando el tiempo sea mayor a 6 horas, ya es donde se vuelve una isquemia irreversible. Entonces, como concepto de presión, vamos a tener una fuerza ejercida por unidad de superficie perpendicular a la piel. Esto va a ser dado debido a gravedad y se provoca el aplastamiento tisular que ocluye el flujo sanguíneo, va a haber hipoxia de tejidos y si es que continúa se va a progresar a la necrosis. Otro mecanismo presente dentro de lo que son las úlceras por presión es la fricción. En este caso va a ser una fuerza tangencial que actúa paralelamente a la piel y se va a producir por los roces, por movimientos y el arrastre. En este caso la humedad va a ser un factor adicional que va a apoyar a la fricción, aumenta la fricción y macera la piel. Otro mecanismo que tenemos es el pinzamiento vascular, que va a combinar también los efectos de presión y de fricción. Por ejemplo, lo vemos en la posición de Fowler. En este caso, esta presión y fricción se van a dar a nivel del sacro. En estas imágenes podemos apreciar la primera parte, los puntos de presión entre prominencias óseas con la superficie en diferentes posiciones. Por ejemplo, en una posición boca arriba vamos a tener puntos, por ejemplo, en el calcáneo, en el coxis, en el sacro, a nivel de las vértebras, de la escápula y de incluso el hueso occipital. En una posición boca abajo, como vemos en la imagen, puede ejercerse presión a nivel del hueso frontal, de la mandíbula, del húmero, del esternón, de la tuberosidad de la pelvis, de la patela y de la tibia inclusive. En una posición lateral hay puntos de presión a nivel de la escápula, de las costillas, de las crestas ilíacas, del trocánter del fémur, en la rodilla en su porción lateral, en el malleolo lateral, incluso también en el malleolo medial. Y también tenemos lo que es la posición de Fowler en la otra imagen, donde vemos puntos comunes donde se pueden ocurrir escalas. Puede ser a nivel del codo, a nivel de la región sacra, escalas en el talón también, producto de la posición que tiene
el paciente con las rodillas elevadas va a haber una alteración del retorno venoso. Y también podemos encontrar que estos pacientes por lo general utilizan una sonda urinaria que puede quedar estrangulada debajo de la piel y va a ser a la vez un también factor predisponente para la aparición de escaras en estos niveles. En lo que es la fisiopatología de la enfermedad también tenemos que la isquemia temprana va a empezar a afectar aquellos tejidos que son más sensibles, como lo es el músculo, y se va a formar la figura de un cono invertido, como vemos en esta imagen. La base va a estar dada por la región adyacente a la prominencia del hueso y la punta se va a proyectar hacia la piel y el tejido subcutáneo, celular subcutáneo. Así vamos a tener un cono invertido donde la presión y la fricción y el cizallamiento van a ocasionar una isquemia localizada, va a desencadenar una anoxia, se desencadena la necrosis, se genera una escara y finalmente la úlcera va a quedar expuesta. Es importante esta figura del cono invertido ya que, como estamos viendo, la úlcera externa que nosotros vemos no es más que una proyección del cono invertido y el daño que se puede estar generando a nivel muscular puede ser incluso mayor en su interior. Entonces, para poder esquematizar todo el proceso tenemos que haber una presión prolongada en una zona, va a haber disminución de circulación sanguínea producto a esto, se va a llevar a lo que es la isquemia de los tejidos, va a haber un enrojecimiento de la piel y dolor. Esto va a llevar también a la ruptura de la piel y la formación de la úlcera. Ahora, la úlcera según el manejo va a tener también diferentes rutas que puede tomar. Si es que esta no está siendo controlada, puede llevarse a una necrosis, puede producir infección y si es que es atendida correctamente se va a dar lo que es la curación de la úlcera. ¿Qué factores de riesgo existen para poder desarrollar una úlcera? Son diversos y variados, dependen de muchos elementos. Por ejemplo, en la parte fisiopatológica vamos a ver la presencia de lesiones cutáneas, sobre todo asociadas a envejecimiento, o puede ser asociada también a otro tipo de patologías. Vemos alteraciones en lo que es el transporte de oxígeno, trastornos, como pueden ser la insuficiencia vascular periférica, el estasis venoso, trastornos a nivel cardiopulmonar. Los déficits nutricionales también son importantes, la delgadez. Pacientes extremadamente delgados tienen una piel más frágil, más susceptible a lo que es las lesiones ulcerativas. Pacientes obesos van a generar una mayor carga también sobre estos puntos de presión, dadas por su propio peso, que va a generar este contacto. Las anemias también son otro factor predisponente, así como las hipoproteinemias. En lo que es la parte inmunológica tenemos enfermedades como son el cáncer o enfermedades infecciosas. Las alteraciones del estado de la conciencia también son importantes, pueden ser dadas por fármacos, confusión, coma. Estas alteraciones del estado de la conciencia van a alterar lo que es la movilidad y la actividad del paciente. Un descenso en lo que es la actividad y la movilidad van a predisponer que por la falta de movimiento haya justamente la aparición de úlceras. Esto también se ve en lo que es el déficit motor, el ACV, por ejemplo, o fracturas, donde el paciente se ve inmovilizado y por ello es que es predisponente también. Tenemos déficits sensoriales, pérdida de la sensibilidad térmica y dolor, como es en el caso de las neuropatías en pacientes diabéticos, donde pueden estar desarrollando una úlcera, pero justamente por la pérdida de la sensibilidad van a predisponer a que éstas se desarrollen todavía más. También las alteraciones de la eliminación, como es la eliminación urinaria y la eliminación fecal, en estos casos van a estar más asociados al mecanismo de fricción. Eh, como hemos visto, la presencia de orina, de heces, van a macerar toda la zona y van a generar una superficie de contacto que va a friccionar y va a ir lesionando la piel. También tenemos factores de riesgo derivados del tratamiento, como es la inmovilidad propiamente impuesta por los tratamientos médicos, tratamientos inmunosupresores como son radioterapias y quimioterapias, y los sondajes con fines diagnósticos de tratamiento. Por la parte situacional son más bien elementos del paciente mismo. Una falta de higiene en el paciente va a generar áreas de contacto donde puede generarse fricción, así como las arrugas en la ropa, objetos de roce, como puede ser, por ejemplo, las sondas, y la inmovilidad por el dolor y la fatiga. Y dentro del factor de riesgo también tenemos lo que son relacionados al entorno. Estos, más que entorno, se podría decir que es
en relación al personal de salud. En este caso hay una falta o una mala utilización del material de prevención. Podemos tener profesionales que están desmotivados, hay una falta de información o no hay una información específica sobre el manejo. Muchos se excusan en lo que es la sobrecarga del trabajo, que están muy atareados y no tienen tiempo de fijarse en que el paciente no esté desarrollando algún tipo de úlcera. Hay falta de criterios en lo que es la planificación de las curaciones, una falta de educación sanitaria, no solo por parte también del médico, sino de los cuidadores, de los pacientes mismos, y un deterioro de la propia imagen de la enfermedad. Ya habiendo visto los factores de riesgo, vamos a ver entonces cómo hacemos la valoración una vez de que se encuentra la úlcera. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es valorar al paciente. Las UPP no van a cicatrizar a menos que las causas de fondo sean tratadas de forma eficaz. Tenemos que tener en consideración todos los factores anteriormente mencionados. Si estamos con un paciente que tenga algún tipo de alteración, hay un descuido por parte de los cuidadores, o hay una superficie que no esté lo correctamente aseada, por ejemplo, no importa el mecanismo que nosotros usemos de tratamiento, este no va a mejorar o va a recidivar. Así que es importante, lo primero, atender la causa de fondo. También se va a hacer una evaluación mediante escalas de valoración de riesgo para poder iniciar cuanto antes la prevención del paciente. Tenemos lo que son las escalas de Braden y las escalas de Norton, siendo de los instrumentos más utilizados para identificar en pacientes con edad avanzada su riesgo de desarrollar una UPP. La escala de Braden tiene una sensibilidad de entre el 83 y el 100% y una especificidad del 64 al 77%. La escala de Norton, por su parte, la sensibilidad está entre el 73 y 92% y una especificidad entre el 61 y el 94%, siendo herramientas muy eficaces justamente para nosotros prevenir el desarrollo de la UPP. Otros exámenes de laboratorio que podemos incluir pueden ser un hemograma, coagulación, BCG y la bioquímica completa. En lo que es la escala de Braden, esta escala va a evaluar un total de 6 características: la percepción sensorial del paciente, la exposición a la humedad, la actividad que tenga, si es que el paciente lo encontramos en cama, está en silla, deambula ocasionalmente o deambula frecuentemente, su movilidad que tenga, la nutrición que tenga el paciente, el estado nutricional es importante también, y el roce y peligro de lesiones en estos pacientes. En un total vamos a tener un puntaje máximo de 23 puntos, donde un puntaje por encima de 14 ya nos indica un bajo riesgo de padecer las úlceras. Un puntaje entre 13 y 14 nos da un riesgo moderado y un puntaje menor a 13 ya es de alto riesgo del desarrollo de úlceras por presión. En lo que es la escala de Norton o el índice de Norton, también tenemos la evaluación de 5 características, siendo la primera el estado general del paciente. Tenemos que tener en cuenta su estado mental, la actividad nuevamente que estábamos viendo como en la escala anterior, si es que está en cama, en sentado, si puede caminar o camina con ayuda, la movilización del paciente, y en este caso Norton valora también lo que es el tema de la incontinencia, esa incontinencia urinaria o una doble incontinencia que también incluye la incontinencia fecal como un factor de riesgo para lo que es la úlcera por fricción. En estos casos, una puntuación mayor de 14 nos va a dar un riesgo mínimo. Mayor puntuación es un mejor pronóstico del paciente. Una puntuación de 13 a 14 hay un riesgo medio, una puntuación de 10 a 12 hay un riesgo alto, y una puntuación de 5 a 9 ya es un riesgo muy alto. Continuando con la valoración clínica, toca valorar ahora la lesión en sí misma. Ya cuando se ha desarrollado la UPP tenemos que valorar de forma integral y llevar a cabo un enfoque sistémico. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la localización y el número de las lesiones, siendo las principales localizaciones a nivel sacro del isquion, es una de las posibilidades que nosotros tenemos que ir evaluando, y el número de lesiones. No siempre vamos a encontrar una única lesión, pueden estar divididas en las diferentes regiones. Como hemos visto, hay diferentes puntos de contacto. Lo segundo a evaluar es el estadio que tiene. Esto es en base a su aspecto externo. El primer estadio va a ser la presencia de un eritema cutáneo que no palidece. En casos de pacientes con piel oscura se va a ver como un edema y duración, decoloración, calor local. En este caso la piel todavía permanece intacta, pero destacamos en todo caso el eritema. Un estadio 2 ya tenemos una úlcera de tipo superficial,
Hay un aspecto abrasivo de ampolla o un cráter superficial. Hay pérdida de piel de espesor parcial que va a involucrar la epidermis, la dermis o incluso ambas. En un estadio 3 estamos hablando ya de la pérdida total del grosor de la piel. Implica lesión y necrosis del tejido subcutáneo y se va a extender en dirección hacia abajo, pero todavía no afecta lo que es la fascia subyacente. En un estadio cuarto estamos hablando ya de una pérdida total del grosor de la piel, con una destrucción extensa, necrosis del tejido, lesión a nivel muscular, incluso del hueso o de estructuras de sostén. En este estadio, ya como el estadio 3, también se pueden presentar lesiones con caverna, tunelizaciones o trayectos sinuosos. En las imágenes entonces podemos apreciar los diferentes tipos de lesiones. Vemos acá esta eh, lesión estadio 1, donde vemos la piel está intacta, no hay un eritema blanquecino, solo encontramos esta pequeña lesión. Encontramos también el estadio 2, tenemos una pérdida parcial de la dermis y un ligero hundimiento que indica ya la úlcera abierta. El estadio 3 tenemos ya una pérdida mucho más gruesa del tejido y tenemos exposición de tejido graso, tejido adiposo, y una úlcera de estadio 4, ya estamos hablando de una pérdida total del tejido, hay hueso expuesto, se puede encontrar incluso músculo o tendones expuestos. Tenemos acá también las gráficas para poder ver cómo va afectando cada una de estas superficies. Y vemos también adicionalmente otras dos estadios, que algunos lo denominan estadio 5 y estadio 6. El estadio 5 ya es cuando no podemos nosotros ponerlo dentro de los otros estadiajes, capaz porque está cubierto por algún tipo de escara o porque la profundidad no está determinada. Y el estadio 6 va a indicar el daño en el tejido profundo, un daño muscular, pero que no se evidencia con una úlcera externa. Como hemos visto, la forma del cono invertido nos va a indicar que no siempre va a haber una proyección hacia exterior de la úlcera, sino que el daño puede ser interno y se va a ver como una coloración purpúrea en la piel. Siguiendo con la valoración de la lesión, tenemos que valorar también el área, el diámetro de la lesión en el caso de que sea circular, y cuando son de lesiones irregulares tenemos que calcular la longitud perpendicular mayor. Tenemos que valorar también la profundidad de la lesión. Tenemos 4 grados en total. El grado 1, donde solo se afecta la epidermis y se deja expuesta la dermis subyacente. Un grado 2 que va a afectar hasta la grasa subcutánea. Un grado 3 que llega hasta la fascia profunda. Y un grado 4 donde la necrosis va a abarcar tanto músculo y afecta articulaciones y hueso. Otros valores a evaluar dentro de lo que es la lesión son la secreción de la úlcera, el tejido existente en el lecho ulceral, puede que haya tejido de granulación que se esté desarrollando, y el estado de la piel perilesional. Ahora, las úlceras cutáneas tiene que haber también un diagnóstico diferencial con otro tipo de ulceraciones. Lo que son las úlceras por presión se han localizadas principalmente en lo que son las regiones del sacro, las tuberosidades isquiáticas, trocánteres, y van a estar asociados principalmente a lo que son enfermedades como diabetes mellitus, una alteración del estado psíquico, alteraciones circulatorias e incluso enfermedades respiratorias. Tenemos que diferenciarlo también de úlceras de tipo venosas, que van a estar localizadas principalmente en el malleolo medial hasta el tercio medio de la pantorrilla y se van a asociar a enfermedades como lo que es la trombosis venosa profunda. Si queremos ser diferencial con una úlcera de origen arterial, tenemos que tener en cuenta que la localización más frecuente en las arteriales son en los dedos distales, en prominencias óseas y lo que es la cara lateral de la pierna. Está asociada principalmente a enfermedades como diabetes, hipertensión, tabaquismo, aterosclerosis. Lo que son las úlceras de tipo neuropáticas van a estar localizadas principalmente en la planta del pie y en la cabeza de los metatarsos. Esta va a estar asociado a diabetes mellitus y otras neuropatías. Y finalmente lo que son las úlceras de origen neoplásico, vamos a tener en lo que es la piel que está expuesta al sol, hay un crecimiento lento y progresivo y va a estar asociado a cáncer de piel previo, una dermatoeliosis o una ulceración o cicatrización crónica. Antes de pasar a la parte del tratamiento, tenemos que tener bien en claro, como se mencionó en un inicio, que estas úlceras, su principal manejo es la prevención. Un 95% son prevenibles, así que es lo que tenemos que tener
en gran consideración, los cuidados de la piel. Tenemos que inspeccionar sistemáticamente la piel una vez al día por lo menos. Debe haber una limpieza con agua tibia, jabones neutros para minimizar la irritación y la resequedad de la piel, minimizar factores ambientales que produzcan sequedad de la piel y puedan favorecer los mecanismos de fricción. La piel seca se puede tratar también con agentes hidratantes, evitar la exposición de la piel a orina, material fecal, transpiración, drenaje de la herida, todo esto mediante el uso de pañales desechables, que se tienen que cambiar con frecuencia. Tenemos que reducir también al mínimo la fricción y el rozamiento con técnicas adecuadas de posición, transferencias y los cambios de la posición. Se tiene que tratar la desnutrición y mejorar la movilidad. Se puede utilizar también lo que son ejercicios pasivos y activos que incluyen desplazamiento para disminuir la presión sobre prominencias óseas. Tenemos también que actuar sobre lo que son las cargas mecánicas. La cabecera de la cama se tiene que encontrar en el grado más bajo de elevación posible y bueno, que tiene que ser obviamente compatible con el problema médico que tiene el paciente. El uso de la ropa de cama para mover al paciente también va a disminuir la fuerza de fricción y de rozamiento. Se tienen que realizar los cambios posturales cada 2 horas en el paciente en cama y así evitar el contacto directo entre las prominencias óseas con almohadas o cualquier otra superficie. Los pacientes que están sentados tienen que cambiar el lado que soporta el peso cada 15 minutos, si es que lo pueden hacer por sí mismos. Si no tienen la facultad de hacerlo por su cuenta, se tiene que hacer de forma sistemática cada hora. El uso de flotadores o similares para sentarse está contraindicado. Adicionalmente, también tenemos lo que son las superficies de apoyo. A los pacientes que tengan riesgo de desarrollar una UPP, se le puede colocar un dispositivo que disminuya la presión, puede ser de tipo estático o dinámico. Entre las estáticas tenemos superficies de una espuma, aire estático, gel, agua o su combinación. Y del tipo dinámico tenemos las de aire alternante, pérdida limitada de aire o aire fluidificado. Los dispositivos estáticos son menos costosos y son apropiados para lo que es la prevención. Los dinámicos se van a tomar en consideración cuando el paciente tenga un alto riesgo de UPP o cuando hay hiperemia reactiva en una prominencia ósea, a pesar de que se está utilizando ya una superficie estática de apoyo. Ahora bien, ya habiendo visto toda la parte preventiva, vamos a ver cómo se hace la curación una vez que ya se presenta el paciente con úlcera. En un paciente con úlcera, independientemente de su estadio, hay un procedimiento general a seguir. Lo primero, la identificación de las úlceras y su registro, y lo que se tiene que hacer es la curación. Se tiene que hacer una limpieza de la úlcera con suero fisiológico, que puede estar asociado a agentes como la clorhexidina o incluso el jabón líquido. Se tiene que aplicar un apósito sin recortar y excediendo en al menos 3 centímetros del borde de la lesión. Se tiene que mantener la piel del tejido perilesional seca y mantener el lecho de la úlcera siempre húmedo. Esta humedad en el lecho va a permitir lo que es la formación de la fibrina y va a permitir una mejor cicatrización de la herida. Si se ha de debridar, se va a aplicar povidona iodada en la piel circundante y se deja secar durante 3 minutos. Y se tiene que continuar con lo que es el protocolo de prevención. Los apósitos que podemos utilizar van a depender del estadio. En lo que es un estadio 1, vamos a utilizar hidrocoloides extrafinos o un hidrocoloide protector. En un estadio 2 podemos utilizar únicamente el hidrocoloide extrafino. Para el estadio 3 se recomienda lo que son los apósitos hidroreguladores y para el estadio 4 también. En el caso del cambio del apósito, en todo caso se va a dar cuando éste se deteriore. Sin embargo, también tienen cada quien su tiempo de cambio máximo. En lo que es un estadio 1 va a depender de la evolución de la UPP. En un estadio 2 va a tener que ser el cambio en un máximo de cada semana, cada 7 días. En un estadio 3 se tiene que realizar el cambio máximo cada 4 días y un estadio 4 máximo cada 3 días. Hay algunos procedimientos específicos que se pueden realizar según el estadio. En el estadio 2, por ejemplo, si es que se encuentra flictenas, se perfora con seda y se sigue el procedimiento normal. Se tiene que valorar la cantidad de exudado que haya en la aplicación del apósito y se puede utilizar lo que es la ferritorina tópica. En el estadio 3, donde podemos encontrar la presencia de esfacelos, es decir, tejido gangrenoso, se tiene que retirar con bisturí. Si es que hay necrosis, se hace cortes en la placa necrótica o se puede realizar también el debridamiento enzimático cuando no es eficaz el debridamiento quirúrgico. Si encontramos una UPP limpia, podemos rellenar el saco ulceroso con material hidroactivo. Igualmente se va a tener estos procedimientos para lo que es el estadio 4. En el caso de encontrar nosotros signos de infección,
Si es que ya tenemos un antibiograma, la administración sistémica de antibióticos va a tener que ser según justamente el perfil de sensibilidad. Se tiene que realizar también la cura de la úlcera por presión, pero en este caso va a ser cada 24 horas o cada vez que haya deterioro del apósito. Se va a seguir también el procedimiento general y algunas recomendaciones adicionales que podemos tener son aplicar antisepsia previa al procedimiento cortante y esperar al menos 3 minutos que permitan su actuación, cubrir la herida con compresas húmedas estériles, dejando almohadillada la zona. Si es que hay presencia de mal olor y o exudado abundante, se pueden aplicar apósitos de Carboflex más un apósito secundario. Y después de 2 a 4 semanas de seguir el protocolo, si es que no encontramos una mejora, podemos utilizar antibiótico tópico para limpiar la úlcera durante unas 2 semanas. Las complicaciones de no seguir estos protocolos, de no atender una úlcera a tiempo, vamos a tener de tipo primarias las locales, que van a estar originadas por una progresión de la necrosis, van a llegar a afectar articulaciones, se pueden originar fístulas y hemorragias graves. La infección se tiene que sospechar sobre todo cuando estemos hablando de úlceras de grado 3 y 4. Y en algunos casos de las superficiales se puede presentar como un enrojecimiento de la piel en la zona que rodea la úlcera o supuración de la herida. Los patógenos que van a ser más frecuentes son gérmenes gram negativos, anaerobios y lo que son los estafilococos aureus meticilin resistente. Otras complicaciones que podemos encontrar que pueden condicionar al manejo y al tratamiento del dolor. En lo que son las complicaciones de tipo sistémicas, encontramos anemia, sepsis, amiloidosis secundaria, endocarditis, tétanos, carcinoma de células escamosas, fístulas y complicaciones del tratamiento. En lo que es ya una parte un poco más secundaria, pero no por ello menos importante, pueden haber complicaciones para la parte económica del paciente. Hay una mayor estancia hospitalaria, hay un aumento en el costo asistencial y hay otra parte clínica como puede ser el retardo en la recuperación y la rehabilitación. Puede estar también predispuesto a unas infecciones nosocomiales y la iatrogenia, es una herida abierta después de todo, y va a estar expuesto el organismo a lo que son infecciones por parte de microorganismos del propio hospital. Ahora también tenemos lo que son el tratamiento quirúrgico reconstructivo. Esto se utiliza principalmente para tratar lesiones en estadio 3 y 4, donde la lesión requiere casi siempre un tratamiento quirúrgico para obtener un cierre de la herida. En lo que son los estadios de úlcera por presión de 1 y 2, por lo general el tratamiento es conservador con un cuidado apropiado de la herida y eliminación de los factores causales. Aparte de un estadio alto de lesión, otra indicación para el manejo quirúrgico incluye necrosis significativa de la herida, la presencia de osteomielitis, heridas que causan infección sistémica y el deterioro del estado funcional del paciente, así como heridas persistentes que no cicatricen. Por ejemplo, en esta imagen vemos esta úlcera de grado 4 que está en la región sacra, donde se va a utilizar el uso de colgajos de B a Y para poder hacer el cierre quirúrgico. El primer paso entonces para lo que es la cirugía reconstructiva siempre va a ser el debridamiento. Tenemos que eliminar todo tejido necrótico de forma agresiva como primer paso para lo que es la cicatrización de herida. El debridamiento quirúrgico de las lesiones inducidas por presión de piel más grande y profunda es el enfoque más seguro y completo. Permite planificar opciones de cierre quirúrgico disponibles incluso. La cantidad del tejido necrótico muchas veces se subestima en el examen inicial cuando se hace junto a la cama del paciente, es decir, dentro de la propia atención. El debridamiento generalmente tiene que ser hecho en la parte quirúrgica, en una sala de operaciones, ya que además no va a permitir hacer en el mismo procedimiento lo que es el uso de colgajos para la parte reconstructiva. El objetivo de este debridado es lograr un lecho de herida viable sin tejido necrótico, isquémico e infectado que impida la cicatrización de la herida y aumente el riesgo de recurrencia de la herida. El tratamiento quirúrgico reconstructivo tenemos que tener en cuenta qué es lo que vamos a hacer nosotros. El cierre primario de lesiones inducidas por presión rara vez es posible o es exitoso a largo plazo debido a las grandes dimensiones que pueden llegar a tener. Los injertos de piel muchas veces tampoco proporcionan suficiente volumen o relleno cuando ya estamos en una región muy profunda donde hay prominencias óseas. Los colgajos de tejido blando son los que van a proporcionar el mejor volumen, un acolchado y cobertura de la herida necesarios para el cierre de las lesiones inducidas por presión. Vamos a tener, por ejemplo, los colgajos locorregionales que incorporan fascia y o músculo con la piel suprayacente que
va a representar la técnica Gold estándar para este propósito. La reconstrucción con el colgajo libre también puede ser una opción en una minoría de pacientes. En la imagen entonces vemos los puntos más frecuentes donde podemos realizar estos cierres quirúrgicos. Vamos a tener en la región sacra, a nivel del isquion y a nivel de los trocánteres. A nivel del sacro entonces, los colgajos que podemos realizar van a ser el avance fasciocutáneo en VAY, que va a estar suministrado de sangre por la perforante de la arteria glútea superior inferior, al igual que el colgajo del glúteo máximo, que puede ser hecho por rotación, deslizamiento e incluso división muscular. En lo que son los colgajos de isquion, vamos a tener mecanismos como lo es el avance del muslo posterior fasciocutáneo en VAY, con o sin isquiotibiales, que va a estar irrigado por las perforantes de la arteria femoral profunda. Tenemos también colgajo de la rotación del glúteo mayor, que va a estar irrigada por la arteria glútea inferior, el colgajo miocutáneo del gracilis, dada por la circunfleja femoral media, la perforante del glúteo inferior, que va a estar dada por justamente la arteria glútea inferior, y un colgajo fasciocutáneo del músculo medial, que va a estar dado irrigación por la circunfleja femoral medial. Por parte de úlceras a nivel del trocánter, tenemos colgajos como es el dado por el tensor de la fascia lata, que puede ser por rotación o por avance de VAY, donde va a estar irrigada por la circunfleja femoral lateral o la arteria glútea superior. Y tenemos también a nivel del trocánter el colgajo muslo anterolateral, que va a estar suministrado de sangre por la rama descendente de la arteria femoral circunfleja lateral. Para finalizar, vamos a ver algunas imágenes de estos colgajos. Tenemos entonces, para las lesiones sacras, como vemos acá en esta imagen, tenemos una úlcera sacra, un estadio 4. Se va a utilizar el colgajo fasciocutáneo de avance de VAY unilateral. Vemos acá en esta estructura ya cómo se ha utilizado el colgajo para poder cubrir el defecto. Tenemos acá otro caso también de úlcera sacra, una lesión más extensa, también un estadio 4, donde se está utilizando otra técnica, en este caso la rotación miocutánea del glúteo mayor para lo que es la cobertura de esta lesión y su cicatrización. En este caso vemos otro caso un poco más complejo, vemos donde hay lesiones tanto sacras como dos lesiones isquiáticas, una isquiática izquierda bastante pequeña y una isquiática derecha de unas dimensiones mucho más grandes. Acá se han hecho dos procedimientos, el primero va a ser los colgajos fasciocutáneos de avance B y Y para lo que son el cierre de esta herida sacra y esta herida isquiática izquierda. Para la isquiática derecha se ha utilizado lo que es el avance miofasciocutáneo con inclusión de isquiotibiales. Como podemos ver entonces en un abordaje de múltiples lesiones ulcerativas, nosotros podemos asociar los colgajos, podemos utilizar varios al mismo tiempo con la finalidad de favorecer el cerrado de estas heridas. Y finalmente tenemos lo que es esta úlcera a nivel del trocánter, también grado 4, que está siendo cerrada en este caso con la transposición del tensor de la fascia lata. Con ello daría por concluida la presentación. Muchas gracias por su atención.